SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Al formato nuevo de la Champions, yo al menos estoy totalmente acostumbrado, lo compro, me encanta, me pareció más emocionante, más vibrante, con más sorpresas, o al menos más posibilidades de sorpresa en la competición. La pasada temporada a mí me encantó, el año 1 de la nueva Copa de Europa. Del sorteo no podemos decir lo mismo, no tiene la misma épica, la misma emoción, se hace pesado, es muy complicado retener los rivales de cada uno de los equipos, incluso de cada aficionado, saber los 8 que va a tener tampoco es tan sencillo. No sé si hay que darle una vuelta, pero el caso es que no acaba siendo tan emocionante, pero eso no quita que al final es el día 1 de, vamos a decir, las 9 jornadas. Si hay 8 partidos, casi el de hoy era un partido más para todos, porque no es lo mismo que te toquen los rivales más complicados de un bombo que lo hagan los a priori más sencillos. A los hechos en los últimos años me remito. Y al final lo que sí que te trae también este nuevo formato es que vayamos a ver muchísimos auténticos partidazos en esta fase liga de la Champions. Todavía no tenemos el calendario, pero sí tenemos los rivales de cada uno de los equipos, y a mí, por ejemplo, ese Liverpool-Real Madrid me apetece muchísimo verlo. Tenemos doble partido, los dos que le han tocado del bombo 1 al Barça, Chelsea, ese Paris Saint-Germain con Luis Enrique volviendo como campeón de Europa a Barcelona. Me parece que más allá del morbo también de ver enfrentarse a Lamine y Dembélé, me parece que eso es un auténtico partidazo y que va a tener 1000 matices tácticos, que va a ser súper interesante ese Barça-Paris Saint-Germain. Tenemos 2 partidazos en esa lista de la compra que tiene el Atlético de Madrid contra Liverpool y Arsenal, también el del Inter, pero esos 2 encuentros contra los ingleses, uno en Anfield y el otro en el Emirates, porque los 2 son fuera, en Liverpool y en Londres contra el Arsenal, son 2 auténticos partidazos para el Atlético de Madrid. El Villarreal tiene rivales de enjundia como es el Manchester City, el propio Athletic que se va a enfrentar al Paris Saint-Germain, al campeón de Europa. Bueno, nos ha deparado muchísimos auténticos partidazos. Vamos a hacer un repaso a lo más interesante, un análisis de la lista de la compra que tiene cada uno de los equipos españoles, y evidentemente si queréis saber cada uno de los rivales o cada uno de los partidos de esta fase liga de la Champions, lo tenéis disponible en cadenaser.com. Pero vamos con media horita, un poquito más, 3/4 de análisis puro y duro de lo que ha deparado el sorteo aquí en Play Fútbol. Empezamos. No me acabo de acostumbrar del todo al nuevo himno de la Champions, ya sé que cambia poquitas cosas, pero me estaba un poquito más acostumbrado al de antes, sabía cuándo rompía la canción. Como sintonía para el programa me venía un poco mejor el anterior, pero bueno, no nos vamos a quejar de eso porque si algo tiene la Champions también es un pedazo de himno, además de que es seguramente la competición de clubes más divertida y más bonita que existe en todo el mundo. Os hemos contado desde que arrancó la temporada en Play Fútbol, lo hemos contado en los 2 primeros episodios, que Miguel Ruiz pasa a ser compañero nuestro habitual, va a estar con nosotros, no sé si cada semana, pero vamos, habitualmente, muy habitualmente aquí en Play Fútbol. De hecho, en el próximo episodio, en el siguiente, en el de este próximo lunes, vamos a tener ya la primera edición de su 11 ideal sub-21 del mes de agosto, pero hoy le hemos llamado porque es un día especial, es un día para ponerse el traje de gala, el traje de Champions, y nos apetece hablar con él un poco del panorama de los equipos españoles y también alguna otra cosita interesante que nos puede dejar este torneo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, un placer como siempre estar por aquí, escucharte y sobre todo compartir micrófono para hablarle a la gente, a los fans de Play Fútbol, que para mí es un orgullo y realmente pues lo voy a disfrutar muchísimo este año.
Nosotros también, porque la verdad es que lo pasamos bien charlando siempre contigo de fútbol. La verdad, Miguel, y te empiezo por ahí, se hace poco radiofónico, te diría incluso que poco televisivo el nuevo sorteo. A mí como producto me molaba bastante más el de antes. Reconozco que lo disfrutaba mucho más el de antes, pero bueno, al final no deja de ser uno de los momentos más importantes del año en el fútbol europeo, porque te marca un poco el camino. No es lo mismo que del bombo 4 te toque un Pafos, con todo el cariño y el respeto a Carcedo y compañía, que te toque un Newcastle. No es lo mismo que en el bombo 2 te toque un Arsenal o que te toque un Brujas. Y al final marca un poco tu destino, que se lo digan si no el Paris Saint-Germain de Luis Enrique el año pasado. No sé qué te deja el torneo, así como primera imagen, si cierras los ojos ahora mismo, ¿qué es lo primero que te sale a decir del torneo, del sorteo que hemos visto? Bueno, lo primero que me sale es que tenía muchísimas ganas ya de que ocurriera, ¿no? Y de que pudiéramos saber quiénes se van a ver las caras con quién. Tenía muchas ganas y mucha curiosidad también de saber si el Pafos se iba a medir con algún equipo español. Al final así va a ser. Y realmente, ¿no? Yo creo que hay algunos detalles, sobre todo en forma de equipos, que nos suelen gustar a nosotros los parabólicos, Bruno, que yo creo que vamos a disfrutar mucho. Pero en general estoy bastante de acuerdo contigo en que ha perdido un poco de misticismo la Champions, sobre todo con el formato de sorteo anterior, pero yo creo que nos acabaremos acostumbrando. Lo del cambio del horario de la final, que por cierto se ha sabido también hoy, eso ya me ha gustado un poquito menos, pero el tema de sorteo y sobre todo el cómo ha ido desarrollándose un poquito esta tarde, ¿no? de Champions, realmente creo que todos lo hemos vivido con muchísimas ganas y sobre todo con ganas de analizar y de saber también cómo le puede ir a los españoles. Claramente el fútbol de noche, y luego yo en la redacción en Barcelona hoy hacía una reflexión con el mundo que tenemos y que se nos viene encima, cambio climático y demás. ¿Quién te dice que un 30 de mayo, en este caso en el Puskás Arena de Budapest, no puedes estar, yo qué sé, te viene una ola de calor justo en ese momento? Es raro, ¿eh? En Hungría no lo voy a negar, no es lo mismo una final a las 6 de la tarde en Hungría Claro. que en otro sitio. Pero te viene por lo que sea una ola de calor y igual te chupas el partido a 33 grados. Eso no son condiciones para una final de la Copa de Europa. ¿Y qué quiere decir? Que a partir de ahora, depende de dónde sea la final, será una hora o a otra. ¿Qué quiere decir? Que no se van a jugar más finales me lo invento, pero en Lisboa, en Madrid, en Barcelona, en Atenas, en Roma, en ciudades donde a esas alturas del año ya empieza a hacer calor. Yo recuerdo en la última final de Champions, Múnich es una ciudad bastante más fría que muchas del resto de Europa. Estuvimos en la última final, era 1 de junio, durante todo el día cerca de 30 grados, a 27 grados, cuando faltaba una hora solo para que empiece la final. Te juro que yo creo que esto no lo están teniendo en cuenta y para mí es una de las cosas más importantes, te diría, Miguel. Sí, no, pero yo estoy convencido de que no lo están teniendo en cuenta, Bruno. Yo creo que eso realmente les da igual, o parece que les da igual, por lo menos, con lo que hacen. Y bueno, a nosotros nos toca pues lidiar un poco con esa situación, ¿no? Con que parezca que da lo mismo, ¿no? Lo que ocurra alrededor, que lo importante es que las cosas cuadren para su modelo de negocio, que eso es lo que creo que están persiguiendo continuamente. Y bueno, al final es nuestro oficio, es nuestra pasión, lo vamos a seguir igual y la sensación es que poco va a cambiar en cuanto a nuestra costumbre, ¿no? De acercarnos al fútbol como lo hacemos, pero es verdad que yo creo que sí que en algún momento pues esto se va a tomar como lo que es un atentado contra eh, la mejor forma, ¿no? De practicar este deporte o de vivir este deporte con pasión y sobre todo acercándose también incluso a la realidad que se pueda vivir en ese momento. En cualquier caso, es una pedazo de competición, la vamos a disfrutar a tope y vamos a ir uno por uno con los equipos españoles, también alguna pincelada de fuera de los españoles, analizando lo que nos ha deparado este sorteo. Empezamos, si te parece, por el Real Madrid, que es el primero que ha salido en el sorteo de hoy. Va a tener en casa al Manchester City, es decir, todos estos en el Bernabéu: Manchester City, Juventus, Olympique de Marsella y Mónaco. Y fuera de casa, lejos del Bernabéu, en Anfield, el Liverpool,
En Daluz, en el Benfica, en el Pireo se van a enfrentar a Olympiacos. Y le ha tocado, hemos cantado bingo, el viaje a Almaty, cerca de China, 300 kilómetros aproximadamente de la frontera con China. Le ha tocado el Kairat. Una primera reflexión del grupo. Yo le llamo la lista de la compra del Real Madrid, porque es como yo iba apuntando con cada uno de los equipos, iba apuntando. Me recuerdo cuando estoy haciendo la lista de la compra y me van cantando mis hijos o mi mujer cosas que faltan en casa. Voy apuntando ahí rápidamente todos, pues un poquito la lista de la compra del Madrid, Miguel. Bueno, pues para empezar, una salida muy dura, como es obviamente Anfield, el campeón de la Premier, un equipo que se lo va a poner muy difícil al Madrid, que se ha reforzado en todas las líneas. La sensación de que el Madrid parece que se cita previamente con el Manchester City cada edición, ya sea en fase de grupos o en eliminatoria, en este caso fase de grupo, porque le ha tocado por primera vez para jugar en este nuevo formato. Y bueno, ese viaje al Almaty que... Bueno, han echado al Celtic, un histórico de la competición, un equipo que se ha enfrentado también muchas veces al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Equipos españoles en la Champions. Lo va a hacer el Almaty, que me parece que es un equipo que no sé si puede sorprender en lo futbolístico. Me recuerda un poco a esa época dorada del Shakhtar Donetsk con tanto brasileño, porque en la zona ofensiva tiene mucho jugador brasileño. Veremos cómo lo encajan, ¿no? Porque son 7.000 kilómetros. Y eso obviamente también va a tener que cohesionarse con un calendario duro, pero tengo la sensación de que el Real Madrid, al menos sobre el papel, es superior a 6 de los 8 equipos que le han tocado. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde va a estar un poco el rendimiento de Xabi Alonso y que demuestre, ¿no?, que este Real Madrid es capaz de superar la adversidad y sobre todo meterse entre los 8 primeros, que es el objetivo obviamente del Real Madrid esta temporada. Yo me voy a mojar, siendo en el Bernabéu y en este proceso de reconstrucción en el que está el City. A mí hoy en día me parece superior el Real Madrid al Manchester City. Coincido. Sí. Creo que siendo en Anfield eso puede suponer un poco un problema para el Madrid. Ese partido contra el Liverpool sí que lo veo bastante más empinado, más cuesta arriba. También va a depender de lo que nos digan el sábado, de cuándo se juega ese partido, si estará más hecho o menos el Liverpool de Slot, Birch, Ekitike y compañía, si ficha a Isak, porque las últimas noticias son que está fichando bastante el Newcastle y eso daría pie a pensar que Isak puede salir. Y sin embargo veo, por ejemplo, el partido en el Bernabéu contra la Juve, creo que el favorito claro es el Madrid. En cambio veo dos partidos, no voy a decir trampa, bueno, uno de los dos sí, el partido andaluz contra el Benfica. El Benfica creo que se ha reforzado muy bien, con Barrenechea y Richard Ríos en el centro del campo, manteniendo de momento a Kerem Aktürkoğlu. Pavlidis es un delantero que me gusta mucho, mantienen la base de la plantilla a pesar de que se han ido gente importante como Carreras y Di María. Creo que es un equipazo el Benfica. Y el Olympiacos en el Pireo, con el ambiente que va a haber ese día, un equipo de Mendilibar, de Mendy, que tú lo conoces perfectamente, Miguel. Sí. Ahí te puede buscar las cosquillas el equipo griego, ¿eh? Sí. Bueno, al final es verdad que el salir al Pireo es complicado. La salida a Daluz, que se lo dieron al Barcelona la temporada pasada, creo que fue un 4-5 lo que sacó el Barcelona precisamente del Benfica. Y obviamente, ¿no?, ese viaje de 7.000 kilómetros son duros. Yo, sobre todo, fíjate, te daría la razón en el tema de Olympiacos. Es un equipo que además te puede buscar las cosquillas de manera relativamente sencilla y sobre todo es un equipo molesto, un equipo que se hace duro de trabajar contra él. Y eso yo creo que le puede perjudicar mucho al equipo de Xabi Alonso. Yo en Benfica tengo menos esperanzas puestas, sinceramente. Me tienen que demostrar todavía mucho. Creo que es un equipo que se ha deshecho bastante en el último año y medio y a mí me parece que me tiene que demostrar cosas, pero estoy de acuerdo, ¿no?, que al final toda salida a un campo como Daluz te puede complicar la vida. Totalmente de acuerdo. Saltamos al Barça. El Barça le ha tocado fuera de casa el Chelsea, el Brujas, el Slavia de Praga y el Newcastle. En casa, vamos a ver, iba a decir el Camp Nou, pero ya veremos. Montjuic, ya veremos. Es difícil, ¿eh? Ya veremos dónde. El Johan, no sé exactamente dónde, pero teóricamente como local, vamos a decir, como local va a jugar contra Paris Saint-Germain, Eintracht de Frankfurt, Olympiacos y Copenhague. Para empezar, te diría que ha tenido bastante mala suerte Miguel en el bombo 1 y en el 4. Es decir, para mí PSG y Chelsea son, bueno, el actual campeón de Europa, no hace falta decirlo, actual campeón al menos del Mundial de Clubes el Chelsea.
El Newcastle, para mí, con diferencia, el más complicado del bombo 4, sabiendo que el Athletic no le podía tocar al Barça. Copenhague es verdad que es en casa, que te evita el frío de irte a la capital de Dinamarca, pero tampoco es de los más sencillos, no es, para que nos entendamos y con todo el respeto, no es un Pafos, así que bueno, que vamos a verlo. Yo creo que en los otros partidos sí que está obligado el Barça a hacer caja rápido, partidos contra Brujas, Slavia, Olympiacos. Yo creo que el hecho de que juegue el Barça como local también le allana un poco el temporal. Vamos a ver el Eintracht la medida que da, pero sí que creo que si el Barça quiere ser top 8, entre los 8 mejores, necesita de ese grupo de partidos contra rivales a priori inferiores, ganarlos y en muchos casos hacer caja de goles y llevarse un botín de golaveraje importante. Sí. A mí me parece un sorteo que no le ha favorecido demasiado al Fútbol Club Barcelona. Primero porque tanto Paris Saint-Germain como Chelsea son equipos muy duros, da igual que jueguen como local o como visitante. Creo que además la salida de Stamford Bridge me parece muy envenenada, muy envenenada. Recuerdos de Vietnam en la memoria del Fútbol Club Barcelona, seguramente. Y la sensación, ¿no? Yo creo que también ese Newcastle a mí me tiene que demostrar mucho más. Me pasa un poco con el Benfica. Creo que los de Eddie Howe no me terminan de llenar el ojo y que quizá por eso les tengo ciertas dudas, pero estoy de acuerdo contigo en que era el peor equipo que le podía tocar a nadie en el bombo 4 y obviamente no le toca al Fútbol Club Barcelona y va a ser una dura prueba, ¿no? Enfrentarte ya de por sí a dos ingleses es complicado y si además los dos ingleses se tocan fuera de casa, más complicado aún. Pero no me quiero olvidar del Brujas, por ejemplo, un equipo que siempre pone dificultades en su estadio. Creo que es un equipo que hace las cosas bien, que trabaja bien, que tiene grandes jugadores, que saben sacar su máximo potencial. Y ojito, obviamente, pues a lo que ya hemos citado del Olympiacos, ¿no? Que incluso fuera de casa es un equipo muy rocoso. El Eintracht de Frankfurt, yo tengo que verlo todavía esta temporada para ver si me lo creo realmente. Pero sí, yo creo que este Barcelona no ha tenido nada de suerte con el sorteo, a pesar de que tampoco es un sorteo que nos haga pensar, ¿no? Que el Barcelona pueda quedarse entre los 8, fuera de los 8 primeros. Pero sí tengo la sensación de que va a tener que emplearse muy fuerte y estoy de acuerdo contigo en que van a incluso a tener que buscar marcadores amplios y sobre todo reducir esos marcadores en contra, porque eso va a pesar mucho para el Fútbol Club Barcelona, sobre todo sin Íñigo Martínez. A mí eso es una variable que me parece fundamental a la hora de tener en cuenta la temporada del Barça y no sé si la gente lo está teniendo tan en cuenta como yo creo que tiene importancia. Hay 3 consideraciones más de esta lista de la compra del Barça. Vamos a tener un Barcelona-Paris Saint-Germain, que creo que es un partido de un atractivo tremendo. Lo mismo puedo decir del Real Madrid-Manchester City. Bueno, como tenemos tantos, lo decías tú antes, pues, pero del Liverpool-Real Madrid apetece muchísimo, a pesar de que se repite, después de que se jugara ya el año pasado un Liverpool-Real Madrid. Pero bueno, ese Barça-PSG, después de la eliminación del equipo entonces dirigido por Xavi Hernández contra los de Lucho hace un par de temporadas, siendo el PSG el actual campeón de Europa, va a llegar Luis Enrique, no sé si al Camp Nou o donde sea, pero como actual campeón de Europa, atractivo importante. Para mí es uno de los partidos, si no el partido, de esta fase Liga de la Champions. Y luego Lamine Yamal, Nuno Méndez de nuevo, la revancha. Sí, no está mal ese duelo otra vez. El Eintracht de Frankfurt, lo decíamos en el episodio de esta semana de Play Football, vende por muchísima pasta, pero siempre acierta con los jóvenes, ganas de ver a los Kanu Sun, a Bajoya, a Hugo Larsson. Tiene, como siempre, no son exactamente de cantera porque los firman siempre con 17, 18, 19 años, pero les acaban dando un rédito tremendo y hay muchos jóvenes del Eintracht que habrá ganas de ver en esos encuentros. En Olympiacos también con Moutsakidis, el centrocampista, y luego con el Newcastle me pasa que estamos muy pendientes de las noticias de Isak. Lo último, Miguel, a la hora que estamos grabando este podcast, es que parece que están a punto de firmar. Lo contaban Ornstein, Fabrizio Romano, los gurús, Florian Plettenberg también en Alemania, los gurús de los fichajes, del mercado de fichajes, decían que está a punto de firmar el Newcastle a Voltemade por unos 80 millones de euros más variables. Yo entiendo que eso implica que Isak va a salir, creo, no lo tengo claro, pero tiene toda la pinta, pero
Es verdad que desbloquea el tema Isaac, que al final lo estaban reteniendo, pero no lo estaban pudiendo aprovechar, Miguel, y firman un pedazo delantero con un futuro tremendo como es Voltemade. Ojito con esa operación porque cambia un poco la... Yo entiendo lo que decías, que no te acabas de creer al Newcastle, yo estoy 100% contigo, de hecho, con Paquillo el otro día en los vaticinios y las predicciones decíamos los dos que nos deja dudas, pero ese fichaje de Voltemade me cuadra bastante con lo que tiene en la plantilla también el Newcastle, ¿eh? Sí, sí, encaja muy bien, encaja como anillo al dedo y además es un futbolista que paliaría un poco la marcha de Isaac. Probablemente, eh, yo no sé si se va a hacer o no se va a hacer, pero el jugador yo creo que ha expresado claramente lo que quiere y generalmente, como se suele decir, ¿no? Los jugadores juegan donde quieren o salen cuando quieren, mejor dicho, y creo que esta es un poco la realidad. Si llega Woltemade, me parece que el Newcastle va a hacer una gran incorporación más allá de la venta de Isaac y eso les puede potenciar, obviamente, ¿no? Y fíjate, déjame hacer una consideración también sobre un fichaje que me ha gustado bastante y que me parece que puede ser importante, que es la de Ritsu Doan en el Eintracht de Frankfurt, que es un jugador que a mí me apasionaba en Países Bajos y que lo han firmado del Freiburg esta temporada y me parece que va a ser un jugador importantísimo para el Eintracht y que voy a ver con muchas ganas en ese partido contra el Barça. Pues tiene tela que cortar el Barça de Hansi Flick en esta fase liga de la Champions. Vamos con la lista de la compra, en este caso del Atlético de Madrid. A ver, que en el papel no me he apuntado los que eran en casa y los que eran fuera, lo tengo aquí en el móvil. El Atlético tiene en casa el Inter, fuera el Liverpool, en casa el Eintracht, fuera el Bodo Glimt, perdón, en casa el Bodo Glimt, No, fuera el PSV, sí, ahora lo he dicho bien, ¿no, Miguel? sí, eso es. Sí, no va Bodo. Bodo viene, si la montaña no va a Mahoma, pues lo mismo, ¿no? Si no vas a Bodo, Bodo viene al Metropolitano. PSV fuera de casa, Unión Saint-Gilloise en casa y viaja a lo anteriormente conocido como el infierno turco, a la Lisa Millén, al estadio del Galatasaray para jugar contra el Galata de Osimhen y compañía. Yendo por partes, de lo que tiene fuera, Liverpool muy fastidiado y Arsenal muy fastidiado, es decir, no ha tenido nada de suerte con Bombo 1 y Bombo 2, porque sí, el Eintracht, pero vamos, es que no es mal equipo el Eintracht y el Arsenal es claramente para mí el más complicado de los que te podía tocar en el Bombo 2. Yo creo que en Eindhoven gana y gana bien el Atlético. Creo que el PSV es un tipo de rival al que se puede adaptar muy bien el Atlético de Madrid. Y luego el Galata es que es un poco un tiro al aire. Yo creo que lo gana también ese partido, el Atlético de Madrid, pero la apuesta de los turcos este año, firmando a gente como Sané, aunque sea libre, pero cobra una pasta de sueldo. Sí. Osimhen tiene mucha tralla arriba, es verdad que atrás deja mucho que desear todavía, pero un equipo que tenemos que acabar de ver también su mercado de fichajes, porque estaban sonando gente como Ederson para la portería, como Akanji para el centro de la defensa. Vamos a ver lo que acaba firmando el Galatasaray, pero esa salida con destino a Istambul no me parece, Miguel, que vaya a ser sencilla a priori. No va a ser sencillo medirse a los de Okan Buruk. La sensación que yo tengo es que, tú fíjate los partidos de fuera de casa, más allá de que obviamente el Atlético de Madrid es un equipo superior a Galatasaray y a PSV, no son plazas fáciles para nada, ni Eindhoven ni el Ali Samillén. Y ya no digamos, obviamente, el Emirates y Anfield, ¿no? Es que son cuatro salidas realmente terroríficas. O sea, estos duelos se dieran en los 90 probablemente estaríamos hablando del infierno más absoluto, ¿no? Porque estaríamos hablando de equipos en otro potencial, con otro techo, con otros jugadores. Y la sensación que tengo ahora es que obviamente hay dos equipos que están por debajo del Atlético de Madrid, pero que las salidas son muy potentes. Y con respecto a lo de jugar en casa, ojito al Bodo Glimt, no me voy a cansar de decirlo. A mí es un equipo que me encanta, que me gusta cómo juega al fútbol, que me gusta cómo demuestra su capacidad, sobre todo cuando juega en casa. Y la sensación que tengo es que las dudas que nos puede dejar la Eintracht de Frankfurt una vez las despeje, va a ser también importante, ¿no? Para entender si en Madrid le puede ocasionar problemas a un Atlético de Madrid que creo que en el Metropolitano, salvando ese partido contra el Inter, debería ser superior a sus otros tres rivales. Yo creo que ahí es donde está un poco el pescado que tiene que pescar, ¿no? Que tiene que vender el Atlético de Madrid con respecto a esta posibilidad, ¿no? En la Champions League.
A mí el Inter, a pesar de ser el subcampeón de Europa, y con esto cierro el grupo del Atlético, el Inter me parece ganable. Unión San Giló en casa, si no ganas ese partido, pues yo qué sé, dedícate a otra cosa. Estamos en la Champions League, al Unión. Claro, lo siento mucho y respeto a todo el mundo, pero el Unión San Giló Completamente cierto. en el Metropolitano, con todo lo que le ha tocado vender al Unión San Giló en los últimos tiempos, tiene Raúl Florux y compañía, gente interesante, pero yo creo que ese partido lo tiene que ganar. Pero te iba lo del Inter, subcampeón de Europa, pero muchos de los jugadores veteranos, obviamente voy a decir una obviedad, pero es así, con un añito más que el año pasado, los Acerbi, Çalhanoğlu, el propio Sommer, que ya tiene una edad y que no tiene por qué replicar el añazo que se cascó en la pasada campaña. A mí ese partido me parece que puede ser clave para definir si es papá o mamá, dónde está el Atlético de Madrid este año, vaya, en la Champions. Sí, no, lo del Inter. Además es que no se avecina o no parece que se esté avecinando una revolución fácil, porque es que es gran parte de la plantilla la que parece, ¿no?, que va a tener que pegar un salto hacia adelante y que obviamente, ¿no?, yo creo que si esperan volver a ser ese equipo dominante que parecían ser y más allá de haber llegado a la final, la sensación con el Inter de Milán es completamente distinta. Y estoy de acuerdo, creo que es un equipo ganable, pero creo que no está al nivel, ¿no?, de Eintracht de Frankfurt, de Unión Saint-Gilloise y de Bodo Glimt. Creo que el Atlético de Madrid tiene que ser muy superior a esos tres, o por lo menos si la ambición del Atlético de Madrid es, como siempre dice el Cholo Simeone, ganar esta competición. Y obviamente, si esa es tu ambición, realmente en casa lo tienes que asegurar prácticamente todo y fuera de casa competir como se espera que compita el Atlético de Madrid. Totalmente. Reconozco que me había hecho ilusiones en algún momento de la carrera de Osimhen con que acabara siendo el delantero centro de un equipo del Cholo Simeone, con esa zancada que tiene, ese pelear con los centrales. Me hubiera molado verle. Ahora, claro, es que se han gastado 75 millones de euros el Galatasaray en ficharle. Le vamos a ver en el Metropolitano, pero intentando marcar goles para el Galata. Es una pena, pero bueno, no se puede quejar el Atlético, con Julián Álvarez, con Sorlot, con Baena, Thiago Almada. Tiene, yo creo que un salto de calidad en la plantilla importantísimo este año y que debe demostrar sí o sí en el verde. Saltamos al Villarreal. El Villarreal van a recibir en la Cerámica al Manchester City, a la Juventus, al Ajax de Ámsterdam y al Copenhague. Y fuera de casa van a enfrentarse al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, al Leverkusen, doble viaje a Alemania, que no va a ser sencillo en ninguno de los dos casos. Ojito, porque tiene también al Tottenham fuera de casa y lo cierra contra el Pafos. Dicho en plata, de las salidas me fío de la del Pafos y de ninguna más. O sea, lo del Tottenham me parece complicadísimo. Y Dortmund y Leverkusen, por más que el Leverkusen haya cambiado de entrenador, creo que van a ser complicadas. En cambio, de los partidos que tiene en casa, yo creo que Ajax y Copenhague son muy ganables. Y creo que con esos 9 puntos de Ajax, Copenhague, Pafos y rascando un poquito en alguno de los otros 5, yo creo que el Villarreal tiene serias opciones al menos del top 16. Miguel. Sí. Has hecho exactamente la misma cuenta que he hecho yo cuando he visto los equipos, porque realmente tengo dudas con el Ajax. Creo que es un equipo que le puede competir al Villarreal, pero aún así sí que pienso que son equipos que obviamente, ¿no?, se tiene que esperar que el Villarreal sea superior a ellos. No me fío de ninguna de las salidas a Alemania, no me fío de la salida a Londres. Creo que son salidas envenenadas, sobre todo en el caso del Leverkusen, que me parece que, aunque está generando dudas el mercado que va a hacer en estos últimos días, le puede potenciar, sobre todo de cara a poder ser un equipo competente, más allá de que obviamente se parezcan más o menos a lo que había hecho Xabi Alonso allí, que me parece que es imposible que le pidan a Ten Hag que todo siga igual. Y creo que el Borussia Dortmund es un equipo que siempre va a mirar hacia adelante en la fase de grupos. Creo que es un equipo que compite muy por encima en Europa de lo que luego vemos en Bundesliga en los últimos años. Y bueno, obviamente, ¿no?, los cocos de Manchester City y Juventus, que me parece que son equipos muy fuertes, a pesar de que contra equipos similares, como puede ser el Real Madrid, vemos a la Juventus en otro escalón. Me da la sensación que al Villarreal se le puede hacer un poquito cuesta arriba, incluso jugando en Villarreal. Por lo tanto,
ahí es donde está el quid de la cuestión. Si saca esos puntos, si saca por lo menos esas victorias ante equipos que sabemos que están en su nivel o por debajo, creo que el Villarreal tiene opciones para poder como mínimo jugar ese playoff. A un gran conocido tuyo como Raúl Moro le hará ilusión volver a España con el Ajax, está siendo titular indiscutible en un Ajax que ha cambiado muchísimo, con Heitinga ya en el banquillo después de la salida de Farioli, después del chasco de no poder ganar la Eredivisie en la última jornada de la pasada campaña, y seguro que va a tener ganas. Y en cuanto a movimientos del mercado de fichajes de rivales del Villarreal, está el Dortmund a punto de anunciar, no es oficial hasta hora de la tarde, a Fabio Silva, delanterazo, me parece un fichajazo y creo que para acompañar, por ejemplo, a Guirassi o para hacer el de delantero centro él solo en los partidos en los que no pueda estar Guirassi, me parece un puntazo del Borussia Dortmund. Y el Leverkusen a Eki Fernández, centrocampista, mediocentro, que nos había encantado en categorías inferiores de la selección argentina con Boca Juniors, nos habíamos ilusionado con que viniera a Europa, se fue a Qatar y después de un añito, creo que es añito y medio lo que ha estado en Qatar y está a punto de firmar por el Leverkusen. Creo que es una gran noticia, Miguel, porque es un jugador con mucho talento, ¿eh? Muchísima calidad. Y sí, bueno, estás nombrando jugadores que yo creo que al final elevan el nivel potencial de sus equipos, que pueden ser refuerzos muy importantes. Ya sabemos lo de Lucas Vázquez también al Leverkusen. En el Tottenham estaba sonando muy fuerte también el tema de Xavi Simons, que veremos qué pasa con él. Y en el Pafos, y esto es algo que se ha activado bastante, sobre todo en la ciudad de Valladolid, estaba sonando que Marcos André podía tener una opción de irse al Pafos a jugar Champions League, después de saber pues que no se va a contar mucho con él aquí en Pucela. Por lo tanto, podría cambiar jugar en segunda división por jugar en Champions. No sé si eso se dará, pero a día de hoy y a la hora que estamos grabando esto, sí que es algo que se oía. Por lo tanto, veremos si eso se cumple, porque obviamente, ¿no?, en estos últimos días los equipos, y sobre todo viendo un poquito el nivel que van a tener en Champions, se querrán reforzar. Veremos si lo hace también el Villarreal en estas últimas horas, aunque parece que eso está un poquito más parado. Y bueno, volviendo a lo de Raúl Moro, yo también tengo muchas ganas de verle en este tejido competitivo. Creo que es un jugador con un techo muy interesante y sobre todo un futbolista que ha caído de pie en Ámsterdam y con Itinga. Y cerramos con el Athletic Club en casa, en San Mamés. Va a venir a San Mamés el actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, y también uno de los semifinalistas, el Arsenal, Sporting de Portugal, y también el Karabakh. Son los equipos que se van a enfrentar al Athletic Club, los que van a viajar hasta San Mamés. Fuera de casa, Borussia Dortmund tiene que ir hasta Bérgamo, norte de Italia, para enfrentarse a Atalanta, a Praga para jugar contra el Slavia y finalmente hasta el noreste de Inglaterra para jugar contra el Newcastle. Bueno, sensaciones encontradas. Es verdad que la cara y la cruz del bombo 1, porque le ha tocado el PSG, pero al mismo tiempo le ha tocado el Borussia Dortmund. Casi te podría decir que lo mismo con el bombo 4, porque le ha tocado el Newcastle, pero al mismo tiempo también el Karabakh, que es un equipo bastante inferior, y creo que además siendo en casa en San Mamés, esos tres no se pueden escapar de ahí. Y del resto de partidos, claro, el del Arsenal en el Emirates, complicadísimo, pero de los otros, de la visita a Bérgamo, el partido en casa contra Sporting de Portugal y Slavia de Praga fuera, pues mínimo tendría que sumar 8 puntos para que el resto de grupo fuera más o menos tranquilo. Exactamente, es un poco la sensación que tengo, ¿no? Yo creo que ir a Praga también es un regalito envenenado. A pesar de que obviamente creo que el Athletic Club es muy capaz de dominar y de ser un equipo interesante, ¿no?, en ese contexto. Creo que competitivamente hablando el Athletic Club tiene unas miras por encima de las del Slavia Praga, pero sí, yo creo que al final son los equipos con los que tiene que intentar, ¿no?, competir y sobre todo tener un rendimiento diferencial para intentar compensar aquellos equipos que se sabe, ¿no?, que sobre todo en San Mamés pues lo va a tener muy pero que muy complicado. Incluso añadiría al Sporting de Portugal, porque me parece que el campeón de Portugal es un equipo muy difícil de ganar, un equipo que te pone muchos problemas. Es verdad que va a ser un Sporting de Portugal un poquito cambiado, un Sporting de Portugal que ha perdido a la que ha sido su figura más influyente
en estas últimas 2 campañas, como es Gyökeres, que precisamente se van a enfrentar a él con el Arsenal, pero bueno, ahí va a estar un poquito la cosa. Yo sinceramente nunca me atrevo a definir exactamente cuál es el techo competitivo del Athletic Club de Ernesto Valverde, porque si hemos hablado antes precisamente de ese rendimiento competitivo en Europa de un equipo como el Borussia Dortmund, creo que con el Athletic Club el año pasado incluso vivimos una sensación parecida durante algunas semanas. Por lo tanto, yo creo que este Athletic nos puede llegar a sorprender con su techo y con su capacidad para competirle a equipos que sabemos que son superiores. Sí. Yo le veo peleando por entrar en el top 16 sin tener que sudar demasiado, al menos peleando por estar entre el 8 y el 16, y veremos si un poquito más arriba. Ojalá tenga ahí suerte y lo consiga también. Del resto, Miguel, me llama la atención que, a ver, no está teniendo, voy a decirlo así, la mejor de las suertes Luis Enrique con los sorteos, y lo explico rápido. Hace 2 años le tocó en el grupo, ayúdame si me equivoco, pero era Newcastle, le tocó un grupo con Newcastle, cuando era todavía grupos de 4, bueno, tenía un grupo así bastante fastidiado y me acuerdo que perdió. Le tocó Newcastle, Bayern, ¿puede ser? Puede ser, puede ser Bayern, pero el Bayern seguro, no, el año pasado le tocó el Bayern seguro, el año pasado le tocaron Bayern de Múnich, le tocó el Arsenal, le tocó el Manchester City, tuvo una fase de grupos muy fastidiada y además el equipo no respondía en los primeros meses de juego, sí, y estuvo cerca de caerse y quedar eliminado. Bueno, este año tiene, del bombo 1 le han tocado Bayern y Barça, del bombo 2 Leverkusen y Atalanta, que bueno, ahí tampoco, no hay ningún drama, o sea, ha evitado por ejemplo al Arsenal, pero es que el bombo 3 le ha tocado el Tottenham, que cómo se las hizo pasar de canutas en la Supercopa de Europa, y el Sporting de Portugal, que no es mal equipo, pero es que del bombo 4 le han tocado Newcastle y Athletic Club. Es que del bombo 4 es el que ha tenido más mala suerte, pero con diferencia además. Sí, sin duda, los más difíciles. Y yo creo que te referías a la fase de grupos de la 23-24 con Dortmund, Milan y Newcastle. Eso es, sí. Que creo que fue especialmente dura y se salvaron de milagro, realmente, en el último partido. Mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que los 2 peores equipos del bombo 4 le tocan al Paris Saint-Germain, es el campeón de Europa y tiene que lidiar con ello, pero es que luego tampoco lo tiene nada fácil con lo que le toca en el bombo 1. Esos 2 rivales obviamente son muy fuertes. Creo que el Barcelona, más allá de que yo vea ahora mismo superior al Paris Saint-Germain, tengo la sensación de que es un equipo que le va a competir y que además le va a suscitar problemas que le van a apetecer a Luis Enrique poder resolver. El Bayern es un equipo que creo que va a rendir mejor de lo que esperamos, sobre todo porque está en un perfil bajo en el que puede llegar a sorprender, y la sensación, ¿no?, de que el Tottenham es un equipo en crecimiento y que con Thomas Frank, sinceramente, yo todo lo que les he visto me ha gustado mucho. Por lo tanto, creo que son equipos que le pueden complicar la vida, que le pueden dificultar mucho las cosas. Si ya añadimos ese Newcastle y ese Athletic Club, si a todo eso le añadimos un Atalanta que sabemos que puede hacerle daño, que es un equipo que obviamente tiene lo que tiene, es un equipo que obviamente va a intentar hacerle daño al Paris Saint-Germain en esos puntos débiles, tanto Leverkusen como Sporting de Portugal sí que son equipos que yo creo que el Paris Saint-Germain tendría que ganar con cierta solvencia, ¿no? Sí que hay 3 equipos que yo creo que el Paris Saint-Germain es claramente superior, el resto pues ya es lo que vaya a determinar un poco su situación, el momento en el que les toque jugar y sobre todo la capacidad competitiva que puedan sacar los equipos que juegan juegan en casa y que obligan al Paris Saint-Germain a viajar. Es ahí, yo creo, donde le pueden buscar las cosquillas a los de Luis Enrique. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Manchester City, por ejemplo, la gente está siempre muy pendiente. Le ha tocado el Dortmund, el Madrid, Leverkusen, Villarreal, Nápoles, Bodo, Galatasaray y Mónaco. Tampoco me parece especialmente sencillo esa lista de la compra del Manchester City. Al final hay que ser justos. Te pensabas que me lo estaba guardando, que no te iba a dar la enhorabuena. Te doy la enhorabuena por esos 3 puntos en Castalia del viernes pasado.
me tocó sufrir al pesado de la Tasa, al pesado de Iván Alejo, toda esa gente que tenéis tan súper competitiva, pero nada, 3 puntos buenos para el Valladolid, que sigue ahí peleando por subir. Y bueno, volví a Castalia, que mis horarios no me lo ponen fácil, pero al final, a pesar de la derrota, disfruté muchísimo de ver un gran partido. Y reconóceme también por antena, porque ya lo has hecho por privado, que al menos alguna gotita de sudor era en albinegro, en blanco y negro de los colores del Castellón, Miguel, del viernes pasado. Unas poquitas, porque sufrimos de lo lindo y realmente yo creo que había hablado contigo ya anteriormente, ¿no? Te puse un WhatsApp precisamente diciéndote, ¿no? Que me había gustado lo que había visto del Castellón, Sí, que además creo que todo lo que rodea la dirección deportiva y el trabajo que se está haciendo me gusta mucho y además creo que es un equipo muy competitivo. Creo que lo único que les falta es un poquito de suerte a la hora de finalizar y de aprovechar las ocasiones, pero realmente se lo puso muy difícil al Pucela. Y bueno, nosotros tenemos 6 puntos, pero esto ya sabes que se mueve mucho, cambia muchísimo, la segunda división es larguísima, así que espero que los 2 equipos tengan mucha suerte de cara a este año. A ver qué pasa. Ojalá, mira, te firmo. ¿Dónde hay que firmar para decir que sube directamente el Valladolid y el Castellón hace playoff? La verdad es que ojalá. Me encantaría. O sea, simplemente poder vivir un playoff sería algo soñado. Tener simplemente la ilusión de poder visualizar un posible ascenso a primera sería precioso. Creo que está para otras cosas el Castellón, y más con una plantilla tan novata y demás, pero bueno, vamos a pelearlo, que seguro que vamos a dar guerra en segunda división. Miguel, seguro. Un placer charlar contigo. Nada, no te vayas muy lejos, porque el fin de volvemos a hablar para hacer nuestro 11 ideal sub-21 del mes de agosto. Bueno, va a ser un poco del verano, también vamos a coger cositas que hayan pasado en julio, porque al final en agosto se ha jugado poca cosa, pero van a salir nombres, ya le avanzo a la peña porque sea alguno de los que has escogido bastante interesantes, ¿eh? Sí, yo tengo cositas aquí apuntadas, lo tengo calentito, estoy ya ordenándolo y de hecho te lo voy a pasar en poquitas horas, diría, para que puedas irle echando un ojo y que vayamos puliéndolo para que la gente de Play Fútbol luego nos dé su opinión. Un placer, Miguel, volvemos a hablar el fin de semana. Hasta entonces, un abrazo. Un abrazo muy grande, Bruno. Recta final ya del programa, nosotros nos vamos yendo, no sin recordaros que evidentemente habrá nueva edición, nuevo episodio de Play Fútbol este próximo lunes, con lo mejor de lo que haya pasado el fin de semana. Ya os hemos anunciado que con Miguel Ruiz estrenaremos sección, ese 11 ideal sub-21 de este verano, y además vamos a ponerle nota a los fichajes y a los equipos. Vamos a hacer un top mercato con Paquillo Mariscal este próximo lunes, con los equipos que mejor se han reforzado y los que nos parecen los 5 mejores fichajes del verano. Eso será este próximo lunes en Play Fútbol. Los esperamos. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.